oima. ¿Qué es oima? Ese sí es guaraní. Ese es guaraní. Bueno, oima significa ya está. Así, Ujú. ya está. Mm. Bueno, se utiliza, por ejemplo, y dependiendo también del tono que se le da a mí, Sí, porque muchas veces depende de eso. puede significar también otras cosas, ¿no? Pero es lo más usado es, por ejemplo, para decir trato cerrado, Oima. estamos de acuerdo, está todo perfecto, o IMA, ya está, solucionado, arreglado, ¿verdad? Ujú. Pero también se usa a veces como ya una expresión de impaciencia, cuando alguien ya está cargando mucho con algo, le dice, bueno, o IMA, Nico, Mm, bueno, ya está, mm. ¿verdad? Ujú. Entonces, todo depende del tono, como les digo. En ese sentido, por ejemplo, bueno, punto final, bueno, ya está, oíma, Fin de la discusión. fin de la discusión. Y el otro puede ser directamente oíma y tema. Mm. Es genial, todo, Y si te perfecto, estoy trato cerrado, mintiendo y vos te estamos das de cuenta. acuerdo, ¿verdad? Estamos Eh, de acuerdo sí, cuando se hace los famosos tratos de palabra, ¿no? sí. Entonces, sobre todo el paraguayo y en una época anterior, la palabra era ley. O Hasta sea, hoy día. y depende ahora a mí. Sí. Ya quedan pocas personas que realmente su palabra es Y ley, sí, la ¿verdad? verdad que sí. El papel aguanta todo. Exacto. Y si vos te das cuenta que yo te estoy jodiendo, también me decís, Oíma. Sí, oíma, sí, el famoso dale. sí, exacto. Oíma. Ah, Sí, dale. sí, te creo. Te creo. También. Perfecto para mí. Ah, entendiste muy bien. Sí, entendí tu explicación previa. Se nota que la alumna estuvo atenta, ¿eh?